Juguemos a las adivinanzas. ¿Puedes nombrar el sexto río más grande de la Tierra en términos de volumen? Eso es la cantidad de agua que fluye por una vía fluvial. Los dos primeros ríos son fáciles de enumerar. El número 1 es, por supuesto, el Amazonas. Luego tenemos el Congo en África y el Ganges en la India. Siéntete libre de nombrar todos los ríos del planeta. No te acercarás a la respuesta. ¿Por qué? Porque este río no está en la superficie sino bajo las olas del Mar Negro. En 2010, un equipo de científicos descubrió este río mientras estudiaba el estrecho de Bósforo, en Turquía. El escáner del sonar reveló un canal en el fondo del Mar Negro. Por él fluía agua. Resultó que en algunos puntos tiene 35 metros de profundidad. Esto es 3 veces más alto que un poste de teléfono promedio. Este flujo de agua actúa como un verdadero río. Tiene rápidos y cascadas y su volumen es 350 veces mayor que el del río Támesis en Londres. Hablando de una fuerte corriente submarina. Si fuera un río de la superficie estaría realmente entre los 10 primeros. Malas noticias para el río Madeira entre Bolivia y Brasil, el actual número 6. Pero, ¿cómo se formó este río submarino? La respuesta está en las sorprendentes características del Mar Negro. Obtiene su agua de 2 fuentes principales. La primera son los ríos que desembocan en él como el Danubio, el Nepieu y el Don. Son muchos, pero lo más importante es que todos son cursos de agua dulce. Al otro lado literalmente está el Mediterráneo. Y es salado. Mucho. Cuando esta agua salada entra en el Mar Negro, va directamente al fondo. Verás, el agua dulce es más ligera que la salada. Esto crea estratificación. Un término elegante que simplemente significa que los dos tipos de agua no se mezclan. El agua salada tiene una densidad más alta, por lo que desciende hasta el fondo. Si quieres ver cómo funciona, puedes hacer un experimento en casa. Vierte agua mineral en un vaso y agua salada en otro. La sal de mesa es suficiente. Luego pon una uva en cada recipiente. Verás cómo se hunde inmediatamente en el fondo del vaso lleno de agua dulce. Pero cómo se mantiene a flote en el que tiene agua salada. Lo mismo ocurre en el Mar Negro. Pero hay otra cara de este fenómeno. La capa superior de agua es rica en oxígeno. Esto significa que puede albergar vida. Sin embargo, la inferior es anóxica. Si lo has adivinado, esto significa que no hay oxígeno en el fondo. Pero esto no es malo. Debido a esta característica del Mar Negro, los naufragios son capaces de sobrevivir durante siglos. El oxígeno descompone la madera. ¿Y de qué material fabricaban nuestros antepasados sus barcos? Correcto, de madera. Recientemente, en 2018, los científicos descubrieron el naufragio griego más antiguo de la Tierra. El barco mercante yace a más de 1,5 kilómetros de profundidad en el fondo del mar. Los expertos estiman que el navío tiene 2.400 años de antigüedad. El naufragio resultó valioso para que los historiadores estudiaran todos los elementos de esta construcción naval antigua. Desde el mástil hasta los bancos de remo, todo está intacto. Este se encuentra a unos 80,5 kilómetros de la costa de Bulgaria, pero nadie lo ha visto en persona. Los exploradores enviaron un ROV o vehículo teledirigido a gran profundidad para filmar los restos. Era imposible que un submarinista descendiera. Pero el Mar Negro no parece tan grande en un mapa. ¿Podría ser tan profundo? Sí, es mucho más profundo de lo que la gente cree. Podrías apilar 6 edificios Empire State en su punto más profundo. Este mar interior no es el único lugar de la Tierra donde los investigadores han descubierto naufragios y ríos submarinos. Uno de los mayores canales que discurren por el fondo oceánico se encuentra frente a la costa de Sudamérica. Va desde la desembocadura del poderoso Amazonas hasta el Océano Atlántico. Estudiar los ríos submarinos no es tarea fácil. La profundidad y las fuertes corrientes hacen imposible enviar buzos. Incluso el equipo de investigación submarina debe ser resistente, de lo contrario la corriente lo arrastraría. Por eso el río submarino del Mar Negro era ideal para que los científicos lo exploraran. Los océanos y mares de la Tierra son poderosos, pero por suerte para nosotros hay lugares donde los submarinistas pueden admirar ríos submarinos. ¿Has oído hablar de un cenote? Esa palabra suena mexicana, y eso es porque lo es.
Una parte al menos. Los cenotes son cuevas subterráneas. Se forman después de que la piedra caliza que hay encima se derrumba, dejando al descubierto el agua subterránea que hay debajo. El término cenote se asocia a la península de Yucatán, en México. Los antiguos mayas los utilizaban como fuentes de agua. En lengua maya, la palabra cenote significaba pozo sagrado. Los investigadores estiman que hay unos 10,000 de ellos repartidos por la península de Yucatán. También los hay en otros lugares, como Cuba y Australia. La belleza está en el ojo del que la mira, pero extraoficialmente el cenote más bello se encuentra justo al sur de la ciudad de Tulum, en México. Su nombre refleja la belleza divina de la cueva. Cenote Angelita, pero la gente no lo visita para nadar. Su fondo es mucho más interesante. Una escafandra autónoma es todo lo que se necesita para admirar por fin un río submarino de primera mano. Las aguas son oscuras y neblinosas, por lo que los buceadores utilizan potentes linternas para guiarse. Tras una inmersión de 30 metros, aparece un espectáculo maravilloso. Un río submarino con árboles en sus orillas. Algunos de ellos incluso tienen hojas verdes como cualquier otra corriente de agua en tierra firme. Pero en realidad no es un río. Aquí viene la parte fascinante. ¿Recuerdas que el agua salada y el agua dulce no se mezclan? Pues bien, el río que ven los buceadores es en realidad una gruesa capa de niebla entre los dos tipos de agua. 1 metro de sulfatos de hidrógeno, para ser exactos. Este es el compuesto que plantas de procesamiento de agua utilizan para eliminar el cloro del agua potable. La sustancia es tan pesada que la niebla que produce se mueve independientemente del agua circundante y crea la ilusión de que un río fluye bajo el agua. Pero hay otros ríos reales que juegan malas pasadas. Tomemos por ejemplo el Mystery River, en Indiana. Es el río subterráneo más largo de los Estados Unidos. Los exploradores descubrieron a este amiguito y a su sistema de cuevas, las cavernas Blue Spring, en el siglo XIX. Casi 5 kilómetros del río son navegables. ¿No es impresionante? Se puede reservar una excursión en barco por un río que ni siquiera se ve. Pero el río más misterioso del planeta es el Saraswati, en la India. Lo mejor de todo es que no existe. Era un supuesto río que solo se mencionaba en la literatura antigua. Durante siglos la gente pensó que no era más que un mito. Luego las imágenes del satélite mostraron que podría ser real. Los textos antiguos hablaban de una gran confluencia de 3 poderosos ríos, el Ganges, el Yamuna y el Saraswati. Los 2 primeros son visibles hoy, pero ¿dónde está el tercero? Eso es lo que los científicos decidieron averiguar. Las imágenes de un satélite americano mostraron la presencia de agua subterránea en la zona. Hasta entonces los investigadores pensaban que se trataba de paleocanales. Esto significa simplemente que el agua fluyó por ellos hace mucho tiempo. Pero para su sorpresa parecía que todavía había agua dentro de estos canales. Los científicos calcularon que el río Saraswati fluía por encima del suelo hace unos 5,000 años. Pero no se secó por completo. Simplemente se fue bajo tierra. A unos 200 metros bajo tierra. Los expertos locales creen que el río sigue desembocando lentamente en el mar. El río Saraswati se escondió bajo la arena del desierto. Fue un proceso natural. Pero muchos ríos se han visto obligados a esconderse bajo tierra debido a la actividad humana. En Londres, varias docenas de ríos pequeños y medianos fluyen ahora bajo tierra. Los mapas del siglo XIX aún los muestran como ríos. Pero hoy solo existen en los nombres de las calles que se construyeron sobre ellos. Lo mismo ocurrió en Nueva York. Sin embargo, esto no significa que estos arroyos hayan desaparecido para siempre. Cuando ingenieros quieren reconstruir o modificar un edificio, todavía consultan planos de ciudades de hace siglos. Nadie quiere que un arroyo desaparecido hace tiempo inunde su sótano.